Ser podcast. Don't worry En la cadena Ser, about a thing, la hora extra. 'cause every little thing is gonna be alright. Con Dani de la Fuente. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smiled with the rising sun. Three little birds, each by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Tras el éxito imparable de Roma soy yo y Maldita Roma, continúa el proyecto literario de Santiago Posteguillo con su nueva novela, Tres mundos, sobre la conquista de las Galias por Julio César. La Galia, Roma y Egipto es una colisión inexorable de tres mundos legendarios en la que culmina la trilogía del ascenso, el primer ciclo de la serie sobre el político y militar romano. Y un año más, nuestro compañero Alejandro Becerra ha viajado con Posteguillo y con Ediciones B a los lugares en los que está ambientada la novela. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra. Estamos en Treveris. Es una ciudad apacible de la esquina suroeste de Alemania. Es aquí donde se empieza a construir una parte de la historia de Occidente. En el año 58 a.C., Julio César lucha en las Galias contra el rey germano Ariovisto, que ha descendido con 40.000 hombres listos para el combate. Julio César es consciente de que parte de su supervivencia política pasa por la conquista de las Galias y de otros escenarios que todavía desconoce. Lo cuenta el escritor Santiago Posteguillo. Para comprender al César de la Galia hay que comprender lo que está pasando en Roma y cómo le va llegando la información a César, en lo público y en lo privado, porque claro, le va recibiendo noticias, ¿no?, a través de Calpurnia y de amigos y tal, ¿no?, de qué está ocurriendo con su propia familia. Con su nueva novela, Los Tres Mundos, de Ediciones B, Posteguillo sigue rebuscando en la vida de César y lo hace en un momento exacto. Roma, Egipto y la Galia van entrelazando sus caminos. Roma ha ido creciendo y creciendo. Cada vez vive más gente en la ciudad. Esa gente necesita pan. Es ese otro mundo que aparece en la novela. Toda la disputa política y el juego de equilibrios políticos. En Roma, el triunvirato de Craso, César y Pompeyo se mantiene en un equilibrio complejísimo, mientras se decide el futuro de Egipto, clave para alimentar a una Roma entonces inabarcable. Porque ese Egipto aparentemente remoto, siempre exótico, siempre legendario, podría parecer que está como muy alejado o de la Galia o de Roma. Pero sin embargo, en los tres mundos, ¿quién está en Roma? El faraón Ptolomeo XII, exiliado de Egipto porque ha sido destronado por un golpe de estado. En esta novela, César se encumbra militarmente y sin todavía saberlo su vida quedará ligada a Egipto y a una todavía adolescente Cleopatra. El militar oscurece su carácter a medida que pasan las páginas. Julio César, aparte de ser uno de los grandes personajes de la historia, era un ser humano con su vida privada que tiene hitos personales que yo creo que son los que realmente marcan un antes y un después. Y en los tres mundos hay un momento donde digo, y eso es lo que marca el antes y el después de la vida de Julio César. Algo a lo que los historiadores probablemente no dedicarán más de un año. A unos kilómetros de Treveris se alza la ciudad de Coblenza. Aquí el Rin y el Mosela se unen en un solo río y fue en este lugar donde César alzó un puente y se convirtió en el primer romano en pisar Germania. El puente, en vez de hacer uno sobre el Mosela, otro sobre el Rin, lo haría desde este punto, probablemente de aquí unos 2 o 3 kilómetros hacia allá, en aquel punto donde Vitruvio, el ingeniero, encontrara que por profundidad era el lugar más adecuado. La obsesión de César pasaba por establecer la nueva frontera de la República Romana al norte del Rin. Y César lo que quiere es, no quiero que volváis a cruzar el Rin, porque lo ha cruzado Ariovisto y lo han cruzado los usipetes y los téncteros. Vamos a, como dice, vamos a llevarnos bien. Y con esto forja de alguna manera la concepción de la Europa actual. Pero sí que creo que es incuestionable que ese Occidente existe como cultura porque se une hace 2000 años
porque hay una persona que une todos esos territorios, ¿no? Y por eso creo que cuando hablas de la conquista de las Galias estamos hablando de forjar ese occidente. Los ecos de entonces tienen su reflejo ahora. Posteguillo reflexiona sobre la Europa de nuestros días y el ideal de esa vieja República Romana y sus instituciones en la actualidad. Entonces sí que podemos aprender de una Roma que tiene unas estructuras no tan densas. Si tú vas engrosando, ¿no?, el entorno, ¿no?, de los representantes del pueblo, pues al final tienes una estructura probablemente de lenta capacidad de reacción. Yo creo que sobran políticos en todos los niveles de representación que podamos pensar. Sobre responsabilidades públicas, trazando un cordón entre el presente y el pasado, Posteguillo es muy crítico con la gestión de la Dana de Valencia del pasado 29 de octubre. Hay algunas cosas que sí se han hecho bien. Por ejemplo, yo reconozco, bien en parte, que se ha reconstruido, por ejemplo, toda la línea del metro, con estaciones y todo, y eso ha sido una obra importante, compleja y difícil. Ahora bien, no se han elevado las vías. 4 puentes que hay en Paiporta y varios que todavía no están abiertos. ¿Un año? Y claro, y César te hace un puente en 10 días, sobre el Rin, que no es el Barranco del Pollo. El escritor completa la trilogía del ascenso de Julio César con al menos otros 3 libros todavía por escribir: Egipto, Roma y la Galia, con el militar en el centro. 3 mundos que cambiarían para siempre la historia. Todo el recorrido de Becerra con Posteguillo en nuestra web y en Ser Podcast. Alfaguara ha dado la bienvenida en su catálogo a Arundhati Roy, relanzando El Dios de las pequeñas cosas, con el que la escritora india ganó el premio Booker. Y también ha publicado Mi refugio y mi tormenta, unas memorias sobre su madre, una mujer indómita capaz de despertar tanto amor como rebeldía, una familia marcada por la disidencia y por una India convulsa que nunca ha dejado de ser el centro de su vida y de su escritura. Ha conversado con ella Pepa Blanes. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my arms La escritora Arundhati Roy fue todo un fenómeno literario en los 90 gracias a El Dios de las pequeñas cosas. Con sutilidad, poesía y originalidad adentró a muchos lectores y lectoras en la infancia de 2 hermanos en la India. Eran cristianos y vivían en una familia curiosa y atípica. Ganó el Booker en el 97 y su vida cambió completamente. Dejó la arquitectura y el cine y se embarcó en la literatura, un oficio que solo entiende de una manera comprometida y pasional. It's not about writing 35 books and winning prizes. Ser escritor no va de escribir más de 30 libros y ganar premios. Se trata de vivir la vida de un escritor por completo. Dice sobre su obra, hija de una feminista activista, un icono en su país, explica que no les quedó más remedio que politizarse. It's not that you had a choice. You had to be a political person to deal with the world, to not get squashed. Tenías que hacerlo, si no te arrasaba el mundo. Su madre combatió la ley que prohibía a las mujeres en la India cristianas heredar, pero trató a su hermano y a ella de un modo bastante turbio. La escritora rechaza calificar esa relación de maltrato. What happens nowadays, is especially in the West, everybody goes to a therapist and then the therapist tells them. Lo que pasa es que hoy, especialmente en Occidente, todos vais a un psicólogo y eso le pone nombre a las cosas. A mí no me gustan las etiquetas. Los seres humanos son muy imperfectos y ambiguos, a veces crueles, a veces maravillosos. Dice sobre la relación con su madre que vertebra estas memorias, donde también cuenta cómo se fue de casa cuando escuchó a los Beatles y su vida cambió. The Beatles and the whole idea of rock and roll, even though it was a little before my time, me dieron ese espíritu de poder sonreír y alejarse de alguna manera de todo lo malo. Estudió arquitectura, hizo películas y escribió novelas. And I was thinking, can anything other than literature do this? Can some woman who's grown up in a little town in South India? Solo la literatura puede hacer que lo que escribe una mujer de un pequeño pueblo de la India sea importante para la vida de un señor español aquí en Madrid. Nos dice sobre su oficio. Siempre combativa, llama fascista al gobierno de la India y dice que los medios de comunicación están comprados. Y sobre la censura... It was always there. It was always a pretense in the United States that free speech is the fundamental thing, because we used to say, I used to joke about it, in America it's
free speech to the highest bidder, you know, it's an auction. Siempre ha existido, solo que ahora en Estados Unidos se empieza a vivir en sus carnes, nos dice. Por cierto, que ya han denunciado la portada de Mi refugio y mi tormenta, editado en Anagrama, por su foto de joven fumando. Mariana Enríquez ha estado también de gira por España presentando Cómo desaparecer completamente, su segunda novela, publicada en 2004 y que ahora podemos leer en España, más de 20 años después, gracias a Anagrama. Es una novela que a mí decir me gusta es súper arrogante, pero me interesa dentro de lo que venía escribiendo, porque es una novela que no es una novela de terror, como se me conoce en general, es una novela realista. En ese momento yo era una escritora que estaba tratando de escribir terror, todavía no sabía bien cómo. Fue durante la crisis de 2001 Argentina que la escribí, estaba haciendo 60 millones de trabajos, además de escribir, no tenía plata, era como todo el horror. Y creo que ese más que mal humor que tenía en ese momento está en el libro. El protagonista de esta historia es Matías Kovac, un apellido común en Croacia, un chico flaco y petiso que vive con su madre, que está empastillada casi todo el día, que ha sufrido abusos sexuales de su padre hasta que un día los abandonó por otra mujer, y luego está su hermana con el rostro desfigurado por un intento de suicidio. La familia, Mariana, es un tema muy explotado en la literatura, sobre todo en los últimos años, como hemos advertido aquí. La familia, que debería ser ese lugar seguro, ese refugio que nos debería sostener, y sin embargo muchas veces se convierte en la peor cárcel, ¿no? No sé si no hay realidad más terrorífica precisamente que la familia, cuando la familia deja de ser lo que debería ser. Sí, yo creo que rara vez la familia es ese refugio de contención que debería ser, lo mismo que la infancia rara vez es el lugar de la alegría. Y está bien, me parece como más sano aceptarlo, porque después creo que durante la vida es la frustración permanente de querer acomodar la propia vida y la experiencia a ese deber ser moral, social, que debería haber sido la familia. O sea, me parece mucho más relajado, no este nivel de, esto ni siquiera es disfuncional, esto es una catástrofe. Pero quiero decir, en familias disfuncionales normales, asumir que los padres son gente que neurótica, que hace lo mejor que puede, a veces no, porque, qué sé yo, pueden ser, no tienen por qué necesariamente ser buenos padres, ni siquiera buenas personas, o no todo el tiempo. Y un niño tampoco tiene que ser todo el tiempo un niño feliz, o sea, estamos todo el tiempo con esas historias de, no sé, es la guerra y sin embargo se divierte con la pelota. Bueno, a veces no, a veces la pasa horrible, y eso pasa mucho, o sea, no es que... Y creo que a las personas que no que tuvimos infancias más mezcladas, con momentos muy lindos y con momentos feos, y como todo, esa idea de la familia como algo que te contiene y todo el mundo se quiere, y del niño como algo protegido y maravilloso que la pasó bien, a mí me provoca mucha rebelión, porque no me parece honesto, me parece como una especie de aspiración falsa, que después, cuando sos adulto, te llena de resentimiento, cuando en realidad es mucho más sencillo de decir, bueno, hicieron lo que pudieron. No es el caso de esta familia, que es un desastre total. Yo escribo bastante de familia, creo. Incluso después en género. O sea, nuestra parte de noche es toda una familia también. Porque sí, coincido en eso, que quizás no es tanto por la función de contención o afecto, sino por la cercanía. Sobre todo cuando uno es chico, no se puede escapar de la familia. O sea, te tienes con una cárcel, te tiene ahí. ¿Qué vas a hacer? O sea, sos un chico y tus padres te maltratan, o están locos, o son malos. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿dónde te vas a ir? Sos un niño, no tenés cómo. Entonces, la familia, cuando no es el lugar de contención, es una cárcel, y es una cárcel terrible, porque es una cárcel de la que uno no tiene posibilidad de irse, porque ¿quién va a cuidar a un chico? ¿Se denuncian más hoy los abusos sexuales, al igual que se denuncia hoy más la violencia machista? El padre es un alcohólico y maltratador. El abuso aparece en todas las clases sociales. Leo, ¿cómo te adentraste en este tema de abusos a niños en la familia? No es solo una cuestión de reflejar lo que pasaba. Sí, conocí un chico cercano que había sufrido un abuso largo y muy dañino, y vi el proceso, no cercanísimo quiero decir, pero lo vi, y la destrucción psicológica que ocurría, y me impresionó mucho,
pero era mucho más chico, no tiene nada que ver con Matías, pero fue como el disparador de la primera vez que lo había visto ahí como en vivo. Y fue denunciado y fue, o sea, no era un caso impune ni nada que se le parezca. Pero eso no mejoró en nada el daño que se había hecho a la criatura, digamos. A que su abusador haya ido, que esté detenido o lo que sea. Y ese fue el disparador, junto también con ciertas lecturas en ese momento que estaba leyendo. Es bastante común, creo, en literatura la idea del adolescente, del hombre joven, que no está preparado para la vida, o sea, que llega a la adolescencia con tan pocas herramientas y con tanta angustia, que no está preparado para la vida. Y para un varón joven es terrible, porque la presión para ser alguien funcional en la sociedad es brutal. Tenés desde El guardián entre el centeno de Salinger, o sea, esos chicos que son como El juguete rabioso de Roberto Alt. En literatura existe mucho la figura del joven rabioso, ¿no? Del adolescente desesperado porque no cumple por muchos motivos, no cumple con el rol que se supone que tiene que cumplir, porque no lo puede hacer. Entonces me interesaba en los dos sentidos, o sea, de alguna manera representar esa vulnerabilidad y esa desesperación del momento histórico en que escribí esta novela, personal mío, personal de la Argentina, etcétera, en esa figura literaria del joven dañado, y además la experiencia de haber visto como el trauma y la destrucción psicológica de un niño que estaba cerca mío por lazos afectivos, digamos. Así que tuvo que ver con las dos cosas. Un intento de suicidio, la madre tomando pastillas, él con cierta apatía, no tiene ganas de comer ni de hacer nada, está todo el día en el sofá tirado, haciendo zapping en la televisión. No sé si eras una adelantada también en abordar temas de salud mental, o si 20 años después, al leer esta novela, tenemos otra forma de percibir todos estos asuntos. No, creo que tenemos otra forma. Yo todas las cuestiones de salud mental que aparecen ahí, por supuesto no me las inventé, las veía. Para mí, en mi percepción, salud mental es un continuo donde, como cualquier cosa, o sea, la gente siempre tuvo diabetes y siempre tuvo depresión y siempre tuvo adicciones. Creo que este es un momento donde a eso se le pone no solo el nombre de lo que realmente es, sino la terapia que realmente corresponde, y no otro tipo de estigmas. En algunos casos sí, pero muchísimo menos. Pero para mí siempre estuvo muy, muy, muy presente. Carla era un monstruo y él tenía varios números para ser un monstruo también. A lo mejor ya era un monstruo y no se había dado cuenta. A lo mejor por eso nadie se le acercaba. Ya se le debía notar el olor, debía apestar como apestan los monstruos, Leo. 2 preguntas. ¿Todos llevamos un monstruo dentro y los peores monstruos son precisamente los que no huelen? Sí. Y creo que parte del monstruo que tenemos dentro en muchos casos es la inseguridad terrible que nos provoca el sentirnos observados, juzgados. Eso sí creo que es mucho más duro hoy que entonces. Para mí es muy contradictorio también. Hay como un discurso de aceptación de la diversidad que no se registra tanto. Se registra en algunos lugares, pero creo que es como la contrarreforma, ¿no? Creo que el juicio contra la diferencia es brutal. Contra los cuerpos diferentes, pero porque en general hay eso, ¿no? Hay como un discurso de cómo debe ser también la diferencia. Eso no es una aceptación de la diferencia, es también una reglamentación de la diferencia, ¿no? Es como vos debés, por no sé, sos mujer, entonces tenés que hacer determinadas cosas, o tenés que opinar determinadas cosas, o qué sé yo. No, eso tan programático es muy molesto. Pero la idea del monstruo en esta novela creo que es una idea que después,
cuando empecé a escribir terror, ahí estaba pensándola muy clara. O sea, el monstruo como el otro en un contexto realista. Y no necesariamente el monstruo en el sentido de, no sé, el malvado, el asesino serial, sino el vulnerable también. O sea, la gente, es muy fácil poner en el lugar del monstruo al criminal, al asesino, pero la persona que está dañada, la persona que tiene una enfermedad mental, la persona que tiene un trauma muy importante y que no lo puede ocultar, que no lo puede enmascarar, que lo dice el enfermo, no necesariamente el enfermo mental, la persona que tiene una enfermedad, una discapacidad. Si vos mirás a la gente cómo se relaciona con eso, le da mucho miedo. Lo observa, no quiere, no pregunta, es totalmente incómodo. Y esa persona se siente un monstruo, por eso se siente diferente. O si no, al revés, o sea, es como ya la exageración. Decía, ay, pasa, te dejo el lugar, como... Y el otro también, pero nos cuesta mucho la naturalidad en situaciones con la persona que muestra algún tipo de vulnerabilidad. Eso a la persona que muestra una vulnerabilidad la hace esconderla y todo se vuelve algo que no digo que sea fácil, por supuesto que no es fácil, pero que me llama la atención como lo difícil que es de desactivar. ¿Cómo puede ser que no podamos decir tranquilamente, como una persona dice, por ejemplo, yo tomo antidepresivos, a mí me encanta cuando yo lo digo, por ejemplo, y la otra persona, en vez de quedarse así, me pregunta, ¿qué marca? ¿No? Entonces vos le decís, no sé, tal, ¿qué droga, no? ¿Qué marca comercial? Pone citalopram. Y la otra persona te dice, yo tomo escitalopram. ¿Nunca te confundiste? Sí, bueno, una vez me compré el escitalopram, que es una sigla diferente, y uno te pone más para arriba y el otro te pone más para abajo. Entonces, si te tomás uno de los dos, puedes dormir 3 días o estar 3 días saltimbanqueando. Eso, como cierto humor en la cuestión. Ich wart seit Wochen auf diesen Tag. Del interior de las casas a la violencia del exterior, en las calles, de los barrios, de la periferia. Con Mariana Enríquez hemos hablado del peso de la religión evangelista, de la comunidad LGTBIQ+, de Argentina, de música y de teatro, ahora que va a llegar una adaptación de sus cuentos de terror al Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Toda la conversación en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Oriol Puiggrau y Eric Balbás, benvinguts, bienvenidos a La Hora Extra. Gracias. Oriol es autor de Dibujo de un zorro herido, premio de teatro Calderón de la Barca 2023, felicidades. Gracias. Y es una obra que ha estrenado esta semana con el Centro Dramático Nacional. Oriol dirige a Eric, el protagonista de este monólogo que es coral porque tiene muchas voces dentro de su cabeza, el protagonista. Ahora vamos con ello, pero antes venimos de hablar, como os decía, con Mariana Enríquez, la gran escritora de terror, y le preguntábamos a Mariana cuál es el mayor mal que ve hoy en la sociedad. Sobre todo, para no ser como demasiado solemne y seria, el escroleo que te pudre la cabeza de internet. Creo que eso es de las cosas más dañinas. Es como consumir mala droga. Es consumir mala droga, pero muy mala. No sé si estáis de acuerdo. ¿Qué uso hacéis vosotros de las redes sociales, del escroleo? Hostia, yo estoy cansado de saltarme el bloqueo que tengo puesto en Instagram. O sea, ayer miraba el tiempo como que pasé ayer y era como, no puede ser, pero si yo me pongo un límite, ¿sabes? ¿Por qué me lo paso? Sí, horrible. Y además tiene que ver con la obra. Sí, también. por eso empezábamos por ahí. Sí. Claro, yo no tengo redes, que supongo que es una decisión como de apartarme un poco de eso. O sea, Qué bien, qué sí, gusto. Un poco a la autofuerza, pero no estoy ahí haciendo... Bueno, consumo mucho YouTube, porque claro, o sea, no tengo Instagram, pero acabo con el móvil igual, pero un poco menos. Sin embargo, el protagonista de Dibujo de un zorro herido, Ferran, está todo el día pegado a una pantalla, es un profesor de infantil. Podríamos resumir el argumento en que descubre el autorretrato de un pintor en una galería de arte, un pintor de su misma edad, que murió un año después de pintar el cuadro más o menos, un cuadro que dibujó hace 4 años. Murió en un accidente de coche. Ferran encuentra luego el autorretrato en Instagram y ahí comienza una obsesión con Daniel, que es el pintor. La obra reflexiona mucho sobre la construcción de la identidad y empezaba precisamente por esto del escroleo para saber vuestra opinión sobre cuánto modifica nuestra identidad precisamente las redes sociales, qué importancia tienen en la obra, sobre todo todas estas identidades digitales con las que se cruza el protagonista y que acaba algunas idealizándolas, como hace con Daniel. Sí, las idealiza muchísimo, o sea, se pasa toda la obra idealizándolas
Sí que es verdad que primero idealiza el cuadro, que sí que es como una conexión igual un poco más física, terrenal, ¿no? Con esta figura de este pintor que en realidad está muerto, o sea que su relación con él no deja de ser idealizada o construida por Ferran, pero después sí que se pasa la mayor parte de la obra consumiendo vídeos, fotos de este artista que no dejan de ser pedazos de su vida que también han pasado por una construcción o un proceso de selección, ¿no? para subirse antes a las redes, y por lo tanto sí que tenemos a un protagonista que está como idealizando a alguien, pero es que está consumiendo la parte de la vida de ese alguien que ese alguien también ha construido de una forma idealizada, o sea que es una especie de bucle. Sí. ¿El experto en redes aquí? No, experto no. No, yo creo como que lo curioso es como que solo mira cosas, ¿no? O sea, que en ningún momento como vemos cómo es el perfil de Ferran, ¿no? O sea, como que es curioso cómo va buscando algo para construirse a sí mismo, ¿no? Pero en realidad hay en él un vacío enorme, ¿no? Sí. ¿Por qué has querido vincularlo a lo pictórico? A esa especie como de selfie, pero más físico. Mira, creo que lo que necesitaba, es decir, tenía como el impulso de arrancar la obra ya como en el punto de conexión más fuerte, es decir, tener a este protagonista que se encuentra con una parte del otro, que el otro está muerto y por lo tanto necesitaba algo muy visual, muy potente que arrancara con esta conexión, porque al final toda la obra tenemos a este profesor de infantil que está, pues eso, ¿no? Conectando con alguien que está muerto, y tenemos momentos de la función que hasta juega a ser este otro. Y cuando estaba escribiendo, primero hasta me había planteado si el otro era escritor, o sea, sabía que sería artista, pero no sabía como en qué disciplina colocarlo. Y a nivel mío de escritura creo que hubo algo a la que tomé la decisión de que fuera algo muy visual y que yo pudiera describir, pero que a su vez no veríamos en escena, es decir, que cada espectador, pues, ¿no? El cuadro no lo vemos, o sea, él está hablando todo el rato de este autorretrato muy magnético, pero no lo vemos, entonces hay esta cosa también muy de literatura y de cine de terror, ¿no? Que cada uno construye ¿no? Esta cosa que está viendo Ferran y que dice que es muy magnética, cada uno se construye su cuadro en su imaginación y construye a su Daniel también, que es el pintor. Ahora vuelvo a lo de la identidad, pero bueno, además de Instagram y YouTube está Grindr, porque la obra también es una búsqueda del deseo, del placer. ¿Cómo de condicionado está también esto por estas aplicaciones que al final están bajo el paraguas del capitalismo? Sí, yo, o sea, cuando estaba escribiendo tenía este personaje que es muy solitario, ¿no? Es un poco este zorro en la ciudad, ¿no? Y, bueno, o sea, básicamente estaba escribiendo y había un momento que era como, bueno, esta persona tiene relaciones sexuales, como cualquiera. Sí, como cualquiera, pero ¿de qué manera las tiene, no? Y tenía este personaje, pues eso, ¿no? Es un profesor, es un codocente que trabaja como sustituto, por lo tanto está como de paso en muchas escuelas, vive en un piso con un compañero de piso francés que también está de paso, como no tiene vínculos muy sólidos, y de repente, pues igual que lo tenía ahí en Instagram, fue como, vale, pues el sexo también tiene que entrar por una vía bastante digital, que además abría una puerta también a una construcción, ¿no? Es decir, hay un momento en el que cambia su nombre y pasa a llamarse Daniel en Grindr, y eso nos abría la puerta también a que al tener sexo con desconocidos podía también jugar con esa identidad, y abría una puerta dentro de la función en la que el sexo también es un espacio de exploración identitaria, ¿no? No sé, y de dejarse mirar, ¿no? Como que vemos como varios encuentros sexuales de Ferran, y cómo transforma esos encuentros para como un ejercicio que forma parte de su investigación, ¿no? Como de un ejercicio que va hacia un dejarse mirar, hacia un cambiar como una dinámica donde tiendo y a buscar algo como que realmente me guste o que me funcione en ese momento, ¿no?
Sí, y también eso de ver a un Ferran funcional, ¿no? Dentro de la vida, ¿no? Que bueno, está pasando por lo que está pasando, pero puede relacionarse con otras personas perfectamente. A propósito de lo de dejarse mirar, entiendo que no es casual que Ferran sea profesor de infantil, porque precisamente cuando más pequeños somos es cuando se configura o se construye nuestra manera de mirar el mundo en función a cómo nos miran también a nosotros. Y hay un debate también muy interesante entre Ferran y la tutora o la directora sobre cómo se educa a los niños. Sí, Ferran tiene como momentos como de espejo también con los niños, ¿no? Como que también él está hablando todo el rato como de ellos en el sentido como si están en un momento como muy maleable, ¿no? Donde cada cosa que pueda pasar pues te cambiará para toda la vida, ¿no? Cambiará como dice Ferran, tu forma de mirar, ¿no? Tu forma de estar en el mundo, ¿no? O sea, como que evidentemente como somos lo que somos porque han pasado cosas durante toda nuestra vida que nos han llevado hasta aquí y a tener como los miedos y las seguridades que tenemos, ¿no? Y Ferran, claro, se identifica mucho con esto, ¿no? Y también con el tema de las heridas, ¿no? Como que durante la obra intuimos como que ha pasado algo con Ferran, ¿no? Tiene algunos problemillas, como por ejemplo hay como toda la parte izquierda del cuerpo como que es muy sensible a ser tocada. En los encuentros también de Grindr es como esto, no me toques. La oreja, no me toques. No, y intuimos como que ha pasado algo. Y también su trato con alguno de los niños tiene que ver con esto, ¿no? Como de investigar de esas heridas de la infancia que son invisibles, ¿no? Claro, una cosa es la herida que sangra por un golpe en la cabeza, como bien se dice en la obra, y otra todos esos accidentes que tenemos, como el de Daniel, pero que dejan consecuencias invisibles. No hay infancia feliz, que esto también nos lo decía Mariana Enríquez, es decir, el futuro es incierto, lo sabemos, pero el pasado también es muy imprevisible. Nos han ocurrido muchas cosas en la infancia y en la adolescencia que marcan nuestra vida y que van apareciendo a medida que vamos creciendo. A mí es un tema que, bueno, aquí está, ¿no? O sea, aquí está la obra que estamos presentando, ¿no? Pero a mí me fascina el impacto que llega a tener, ¿no? Pues eso, una experiencia de 3, 4 años que además casi ni nos acordamos, y de repente como el impacto que llega a tener en la vida adulta, ¿no? Me parece fascinante. ¿Por qué un monólogo? Bueno, pues era otra cosa que cuando arrancaba el proceso de escritura no sabía que sería un monólogo. Pero cuando ya tenía como clara la dirección y ya estaba ahí como probando versiones muy, muy, muy primerizas, yo primero lo estaba escribiendo como para más actores y hubo un momento muy... Sí, o sea, igual llevaba como mucho 2 meses con el proceso de escritura que ya me di cuenta que no los necesitaba, que en realidad... Estaba hablando de identidad, tenía un protagonista muy, muy, muy claro, toda esta dualidad con el otro, si el otro no aparecía personificado, sino que pasaba por el mismo cuerpo, de repente había una serie de capas que se activaban que me interesaban, y a partir de allí ya me puse a probar con eso y ya... Como que las posibilidades que se abrieron a nivel dramatúrgico también me interesaban y ya... Me tiré a la piscina. ¿Y cómo es esa locura de construir? Creo que más de 30 personajes. Alguno tiene una simple frase, otros se desarrollan un poco más, algunos hablan en inglés, en francés, otros chapurrean. O sea, ¿qué locura es esa? Sí, es muy esquizofrénico. Es como... Sí, ha sido muy divertido y muy extenuante también, ¿no? Como que me pasaba con los... a la hora como de explorar las escenas, ¿no? Como que, claro, tú entras con tu rol, ¿sabes? Pero a mí nunca me había pasado como entrar como a explorar una escena desde 3 puntos de vista diferentes, ¿no? Y pasaban cosas como, yo que sé, acababa de hablar el secundario y se iba, ¿sabes? Como si... como mi cuerpo se iba, ¿sabes? De la escena, como si yo no me hubiese de quedar, ¿sabes? Y pues eso, han pasado cosas muy divertidas y
muy esquizos, de hecho, también, ¿no? Como que a mí, o sea, como lo digo porque para mí fue muy curioso como de la sensación de estar actuando en una sala llena de gente hablando, ¿sabes? Y era como, what the fuck, que se callen los demás, ¿sabes? Toda la entrevista en tu plataforma de audio favorita. Fox in the snow, where do you go to find something you could eat? De la infancia a la adolescencia. Adolescencia Infinita es lo nuevo de Pont Flottant, la compañía valenciana ganadora del premio Max a Mejor Autoría Teatral por Eclipse Total hace un par de años. Adolescencia Infinita nos pregunta por qué es tan complicado entender a los y las adolescentes cuando todos hemos pasado por esa etapa vital. Una reflexión sobre la adolescencia desde la época adulta. Intentar poner un tema sobre la mesa que creo que es muy importante, creo que es una etapa de transformación, de muchos cambios a nivel físico, a nivel mental, a nivel social, ¿no? De repente es una época en la que pasan muchas cosas, tienes que tomar muchas responsabilidades y es una época que muchas personas hemos dejado ya como olvidada, ¿no? Pero creo que adolescencia, el proceso de investigación y de creación de Adolescencia Infinita ha sido un proceso para revisitar de nuevo aquella época, aquellas luces, aquellas sombras, aquellos momentos duros, aquella intensidad, aquellas emociones tan a flor de piel. Aquel momento que son 4, 5, 6, 7 años, depende de las adolescencias, duran más o menos, dicen que hoy en día duran más, pero en los que van a pasar o pasaron muchas cosas que han marcado nuestra vida. Y en cambio sigue siendo un momento en el que el adulto, ¿no?, piensa, ya se le pasará. Cuando en el fondo también hay una envidia, yo creo, del adulto, y esto está también en adolescencia, esta envidia de que justo en el momento en el que tú ya vitalmente, ¿no?, o a nivel de vigor estás empezando a bajar y tus hijas e hijos están con un subidón brutal, ¿no? Esta envidia está... Es una mirada nostálgica y a veces con envidia, como decía Joan Collado de Pont Flottant, pero también crítica. La adolescencia, digamos que en este trabajo no la edulcoramos. Hay un trabajo, yo creo que bastante sincero y honesto de los conflictos que aparecen en la adolescencia y los conflictos que aparecen en el propio adulto con la adolescencia. Creo que es una mirada que intenta alejarse de los lugares comunes. Creo que va a abrir la mirada al espectador. ¿Cuál ha sido hasta ahora precisamente esa mirada del espectador? Hay capas que solo lee el público adolescente, otras capas que solo lee el público adulto, o que te afectan o que empatizas más. Y creo que también hay otra función, otra función en el patio de butacas cuando hay adolescentes, porque no puedes evitar mirar a este colectivo, cómo reaccionan, cómo se miran, cómo a veces dicen... Esto es lo que a mí me pasa. O a veces miran a su madre y a su padre y dicen, ¿ves? Y luego la madre o el padre a veces le dice, ¿ves? Y este encuentro es precioso y creo que le da mucho sentido también al teatro en sí, porque el teatro al final yo siempre digo que es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro no solo con lo que pasa en escena, sino con un lugar de encuentro con el otro también y contigo mismo, ¿no? De repente descubrirte haciéndote preguntas que hacía muchos años, o sea, que no te las planteabas, ¿no? La puesta en escena tiene el vibrar y la potencia hormonal de la pubertad, sin faltar el humor y la música en directo. El humor es una herramienta indispensable en nuestro recetario particular. El humor nos ayuda fisiológicamente a relajarnos, y cuando una persona se relaja en teatro está más porosa a cualquier tipo de emoción. El humor te da la posibilidad de cambiar de perspectiva, la idea de reírse de uno mismo, ¿no? Creo que en Adolescencia Infinita hay mucho cachondeo, hay mucha hormona adolescente, hay mucha energía, hay música en directo, proyecciones, aparece el lenguaje también del WhatsApp, está muy presente, digamos, en las escenas. Creo que hay mucha ternura, como decía, hay mucha ironía, aparece el patetismo también del adulto que intenta revivir una época de su vida que ya quedó atrás, aparece la incomunicación. Creo que se poetiza mucho la comunicación también, especialmente. Los personajes adolescentes son representados por figuras humanas a tamaño real, manipulados a modo de marionetas con voces de personas adolescentes reales. Para que de alguna manera sintamos a este adolescente representado por muñecos, por títeres en escena,
cosificado, podríamos decir, en estanterías, pero que poco a poco, y a medida que avanza la función, vamos a ir casi olvidando que son objetos y son personas, ¿no? Esta humanización creo que también tiene que ver con un poco este viaje que va a hacer el público, ¿no? Como un colectivo que tienes ahí, como los raros, como casi que te gustaría que meterlos no sé dónde, que pasaran 4, 5, 6 años y volver a abrir las puertas y decir, ahora sí, ¿no? Que puedo hablar contigo, ¿no? Pues que hagan ese viaje, ¿no? Al final estos títeres son voces, o sea, tienen voces reales de alumnado, de institutos, concretamente de un instituto donde trabaja Joan, uno de los creadores de la pieza, familia, personas que digamos que no vienen directamente del teatro, pero que sí que iniciaron el proceso de investigación. Nosotros siempre intentamos incluir, digamos, en una parte del proceso ese trabajo de campo. En este caso pues incluimos a un grupo de adolescentes, de chicas y chicos que se unieron, y chiques que se unieron al trabajo, que nos hablaron de sus motivaciones, de sus miedos, de sus demandas. Y después el proceso de investigación nos llevó a un proceso creativo en el que llegamos a estos muñecos y llegamos a sus voces. Adolescencia Infinita de Pont Flotant está de gira por España hasta el próximo 26 en el Teatro de la Abadía. Y si sois unos apasionados del arte contemporáneo y de las ferias de arte, estos días podemos recorrer París visitando obras monumentales, instalaciones callejeras y performances artísticas. Durante 3 días se celebra la Feria Internacional Art Basel París en el legendario Grand Palais de la capital, una selección de arte y diseño moderno y contemporáneo procedente de más de 200 galerías de 40 países. Y uno de los visitantes, nuestro compañero Carlos Córdoba. Tras algunos años relegada por la sombra de Londres, París ha recuperado su trono en el epicentro europeo del arte moderno. En la capital francesa se moverá estos días mucho arte, pero también mucho dinero. El mercado francés, el cuarto más grande del mundo del arte, representa el 7% del total mundial y la mitad de las ventas en la Unión Europea. En Art Basel París, algunas de las mejores galerías del mundo se juegan mucho en visibilidad, conexiones, ventas y alianzas institucionales. Participar no es solo una cuestión de mercado, también de posicionamiento. París está en un gran momento y actualmente Art Basel París yo creo que genera una efervescencia a nivel de la audiencia que la quiere visitar, que es de alto nivel en relación con otras ferias europeas que suceden en otros momentos del año. Silvia Dauder es directora de la galería barcelonesa Projecte SD. Estará en Galleries, el espacio principal de la feria, junto a colegas españoles que también estarán allí presentes, como Prats Nogueras Blanchard, Uno Mira Madrid o My 36 Gallery. Presentamos 6 artistas, desde el más joven de nuestro programa, Luce, artista valenciano nacido en el 89, con dibujos, fotografías y algún objeto, hasta Hans-Peter Feldmann, una pequeña obra suya de este gran artista alemán. Por si fuera poca la competencia entre más de 200 galerías, las obras expuestas en la feria compiten en singularidad con el edificio que les acoge, uno de los más bellos de París, el renovado Grand Palais, joya de estilo Bellas Artes, construido para albergar la Exposición Universal de 1900. Allí se reunirán estos días propuestas de distintas sensibilidades geográficas, generaciones, relaciones con el patrimonio, lo político y lo íntimo. La joven galería donostiarra Cibrián participa con una pieza de videoarte del artista chino Xi Li. Goyo Cibrián es su director. La película sigue a 2 mujeres que encarnan 5 historias fragmentadas, cuyos roles y relaciones cambian a medida que conducen por la extensa metrópolis de Shanghái. Esta edición de Art Basel París trae varias novedades, como el programa público más allá del recinto ferial, con instalaciones en 9 lugares emblemáticos de París, colaboraciones con instituciones como el Louvre, exposiciones en espacios históricos y una iniciativa que invite a las galerías a presentar piezas inesperadas en formatos experimentales. Como no podía ser de otro modo, tratándose de París, ha sido bautizada como Olala. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Symphonie des éclairs.